Bien, voy a compartir un PowerPoint que nos va a servir más gráfico para este tema de hoy, ¿sí? Que son entonces las mujeres en la Biblia, en el Antiguo Testamento hoy. A ver, vamos a hablar de las mujeres porque en realidad, esperen que no salió, ¿no? La pantalla no salió. No, no se ve. Ah, creo que había marcado otra, me parece. A ver, ahora, no, tampoco. No, esto no es tampoco. A ver. ¿Lo tenés abierto? Sí, lo tengo abierto en otro monitor. Ah, pantalla completa, era este. ¿No? Pero no sale. Me parece que tenés que poner ventana. A ver. Ventana. Y ahí elegí el archivo. Sí, pero en la ventana, vos sabés que no la tengo, no me sale. Noelia. A ver, si me ayudas. Noelia está. Sí, está. Bueno. Ajustar vista, no salir de pantalla completa. ¿Ves? Salir de pantalla. Y yo en realidad no la pude abrir. O sea, No, la vos marqué. tenés que poner, creo que es, yo nunca lo supe hacer, pero me parece que es compartir pantalla, que es la pantallita esa que tiene la cosa, y después tenés que elegir ventana. Tenés que tenerlo abierto, tenés que tenerlo minimizado. Sí, está abierto, está abierto, eso seguro. Miralo primero vos, después anda abajo y vas a ver. No pasástelo a Noelia, a ver si Acá ella... está, a ver. Pantalla completa. Compartir, ahora sí. ¿No? Pero no sé Ahí qué. está, ahí está. Sí. ¿Está ahora? Sí, lo vemos. Perfecto, es ese. Mujeres en la Biblia. Bien. El tema es el siguiente. Cuando yo me propuse hacer este taller, fue porque a lo largo de mis estudios atrás fui viendo que la historia de salvación no la escribieron solamente o no la hicieron solamente hombres, varones, sino que Dios se utilizó para esta historia de salvación, para revelarse él mismo en los escritos bíblicos, de varones y mujeres, no solo de varones. Es evidente, no lo voy a negar, que toda la historia de la Biblia está escrita en distintos momentos, pero siempre fue muy patriarcal. Y incluso se ha leído la historia, porque así me la han enseñado en gran parte, los primeros años, que estaba escrita más que nada por varones. Y la idea de este taller es marcar un poco, conocer un poco, que también hay mujeres que hicieron la historia de la salvación. No fue solamente varones. Y acá están escritos. Por eso quiero rescatar y resaltar algunas mujeres, porque son muchas, como comenté al comienzo, pero vamos a ver, aunque sea, conocer algunas de ellas. ¿Y cómo armé este encuentro? Lo armé de la siguiente manera. No lo hice cronológicamente, sino lo fui armando por ellas mismas. Entonces, ¿qué hice? Puse mujeres, las agrupé en mujeres silenciadas, mujeres nombradas pero anónimas, no sabemos quiénes son porque no son llamadas por su nombre, algunas sí son mencionadas, nombradas. Entonces, hay profetisas, hay matriarcas, entonces las fui agrupando de esa manera. Y vamos a empezar a ver por las mujeres ausentes, directamente. No están ni mencionadas, ni nombradas,
directamente ausente. Yo puse 3 ejemplos, pero hay más. Traté de buscar los ejemplos más resaltantes, que por lo menos a mí son más relevantes, ¿sí? Por ejemplo, la madre de Abraham no se la menciona para nada. La madre de David tampoco. Lea y Raquel son 2 matriarcas que cuando veamos el grupo de matriarcas las voy a mencionar. Sabemos de dónde vienen ellos, tanto Abraham, David, Lea, Raquel, de su padre, ¿sí? Porque los presentan a ellos con una pequeña genealogía y van diciendo el padre de Abraham, el padre de David, pero a las madres, por ejemplo, de estas 2 personas que son importantes, pensemos que estamos hablando de un patriarca, que no es cualquier patriarca. Abraham es el padre de un pueblo, de una nación, es el padre el fundador del monoteísmo. Estamos hablando de David, que es un rey, sí, hubo muchos reyes, pero este rey es el que funda de alguna manera la dinastía davídica, de donde van a ser el Mesías, Jesús. Y sin embargo las madres no son mencionadas, ni siquiera están ausentes completamente. Por ejemplo, vamos a Abraham. Ustedes recuerdan que toda la vida de los patriarcas están en el Génesis. Génesis 11. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Teraj. Después de esto, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Esto de hijas o madre lo vamos a ver mucho, que es lo que yo después les voy a mostrar, otros pasajes de la Biblia donde no se las menciona. Teraj tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos, sus últimos 3 hijos, que son Abraham, Nahor y Aarón. Entonces, el padre de Abraham evidentemente es Teraj, pero tuvo que tener una madre. En ningún momento de la Biblia tenemos el nombre de su mamá. Estos son los descendientes de Teraj, que fue el padre de Abraham, Nahor, Aarón. Aarón, el padre de Lot, que es sobrino y va a tener un momento importante en la vida de Abraham. Pero a la madre, pues, podemos seguir, esta es la presentación, ¿sí?, de Abraham. Ya en el capítulo 12 comienza con su relato de vocación, cuando Dios lo llama. Pero ya arranca que es adulto, casado, va a nombrar a toda su familia y demás, pero de la madre no sabemos nada. En la vida de David lo tenemos en el primer libro de Samuel y dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y sigue narrando la historia de David, como Samuel lo elige porque siente que Dios suscita en él, en Samuel, que es el profeta en ese momento, siente que cuando le presentan a David, ese es el nuevo rey, no Saúl. Saúl y David van a tener, David cuando es grande va a tener ciertos problemas con Saúl hasta que es muerto en una batalla Saúl y asciende como rey David, ¿sí? Un David que va a unificar a todas las tribus. O sea, es el primer rey que logra unificar todo el reino. Porque cuando Josué entra en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, en realidad la tierra no estaba deshabitada como ellos pensaban, sino que esta tierra estaba llena de ciudades-estados, y ciudades o reinos independientes cananeos. Por eso se llama al comienzo tierra de Canaán. Eran cananeos. Y ellos tuvieron que entrar, pero ya no están unidos. Van entrando como pueden, ¿sí?
y van ubicándose en distintas ciudades-estados. Algunas ciudades sí pudieron liberarlas. Esto lo tenemos en el libro de Josué, pero no todas. En Josué 24, que es el último capítulo, que ya Josué se siente cansado, abatido, ya está anciano, sabe que la muerte está próxima, reúne al pueblo, al consejo, y le dice: tenemos que seguir luchando para poder tener toda la tierra de Canaán para que sea nuestra. Es decir, hay muchas tribus que todavía no pudieron salir adelante y unificarse como cuando entraron con Josué a la tierra prometida. ¿Se entiende? Entonces, David pasa la historia como un gran, más allá de la descendencia davídica, pasa como un gran unificador de estas tribus. Vuelve otra vez estas tribus a unirse como un pueblo, ¿sí? El pueblo elegido por Dios. Por eso les decía, es importante. Hay muchos reyes y cada uno hicieron cosas buenas e hicieron cosas malas. David también las hizo, cosas buenas y cosas malas. Ya vamos a ver con una de sus hijas lo que pasó. Pero es el gran rey, el gran David, ¿sí? Ahora el pueblo tiene la estrella de David simbolizando esa gran unión que ha hecho. Aparte de estas mujeres ausentes, ¿sí? Que hay más, tenemos mujeres que están mencionadas, pero no están nombradas. ¿Cómo las nombra? Por ejemplo, aquí puse alguna. La mujer de Noé, ¿se acuerdan? El arca de Noé, el diluvio, etc. La mujer de Lot, que va a aparecer, ¿sí? Pero no sabemos el nombre. La mujer de Ismael es el primer hijo de Abraham, que en realidad lo tiene con una concubina, después lo vamos a ver la historia de Agar, la madre de ella. Las mujeres de los hijos de Jacob, a ver, acá no las van a nombrar en ningún momento, siempre dicen las mujeres de los hijos de Jacob. ¿Y por qué? Si de ellos, de los hijos de Jacob, de los 12 hijos de Jacob con sus esposas, en realidad nace el pueblo. Toda esa descendencia que van a tener estos 12 hijos de Jacob con sus mujeres, van realmente a formar las raíces de este gran pueblo. Son merecedoras de ser nombradas, cada una de ellas, porque cuando vamos a ver la vida de las madres de los hijos de Jacob, vamos a ver que los varones están nombrados uno por uno, y el nombre, aparte del nombre que lo coloca la madre, la matriarca, cada nombre tiene su significado al lado y su explicación por qué la madre le pone ese nombre. ¿Y por qué, aunque sea, no me nombrás Rubén con quien se casó? O Benjamín, o José, cualquiera. No, siempre ellas están encerradas en este título colectivo. Las mujeres de los hijos de Jacob. Ya vamos a ver algunos textos para que vean que no es idea, sino que los mismos narrativos bíblicos lo dicen y les presentan así. La esposa de Manoahat, que es el padre de Sansón, un juez que tuvo también su importancia en ese periodo de jueces. Las esposas de Salomón, sabemos que tuvo varias, pero no la sabemos el nombre de todas. Y la hija del faraón, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver la historia de ella, de la hija del faraón, que es aquella que de alguna manera salva a Moisés, que es el Salvador. Si ella lo hubiese dejado la canastita, vaya a saber dónde llegaba y si se salvaba a Moisés. O sea, es importante, a pesar que es una egipcia, es importante lo que hizo la hija del faraón. Y no la mencionan el nombre, la mencionan así, como la hija del faraón. Vamos a ver algunos ejemplos de las citas bíblicas para que vean que es así como las presentan. En Génesis 6 vamos a leer un pedacito de cómo la menciona a la esposa de Noé.
Mas estableceré mi pacto, Dios habla con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, y sigue el texto. Pero cada vez que se dirige a la mujer, no digamos a los hijos, a la mujer de Noé, siempre es tu mujer o la mujer de Noé. Nunca la menciona. Lo mismo pasa con la esposa de Lot, que es el sobrino, el hijo de Aarón, el sobrino de Abraham, que como al comienzo vamos a ver que está casado Abraham con Sara y no tiene hijos, a Lot lo quieren y lo crían, Sara y Abraham, como si fuera un hijo. Y dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Lot está, para contextualizar un poquito el texto, está en la ciudad de Sodoma. Sodoma y Gomorra, saben que son 2 ciudades bíblicas que son, de alguna manera, la muestra del pecado. Son 2 ciudades que Dios las aniquiló por los pecados que hacían y que no quisieron volverse a Dios, sino que, al contrario, adoraban a otros dioses, a pesar de todas las fuerzas que hace Dios para que se vuelvan a Él. Entonces los castiga a estas 2 ciudades y quedan emblemáticamente así, como las 2 ciudades que Dios, por su ira y por los pecados que cometen, las aniquila totalmente. Entonces dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, que está en Sodoma, diciendo, levántate, toma tu mujer, a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no parezcan el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Yahvé, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Sí? Así Dios a Lot y su familia no quieren que parezcan, porque ellos sí siguen a Dios. Entonces por eso le manda a los ángeles, ¿sí? Y ellos ven este desastre, como Dios aniquila a esta gran ciudad. Por ejemplo, el padre de Sansón dice, los hijos en Jueces, Sansón recuerden que es un juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé. Y Yahvé los entregó en manos de los filisteos para 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan. Dan es la ciudad más alta, más al norte de Jerusalén, el cual se llamaba Manoaj. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Yahvé y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, y sigue. ¿Sí? El tema de la esterilidad, yo por lo menos me pregunté, cada vez que se presenta una mujer, no voy a hablar de la esterilidad porque si no me voy a extender mucho en este taller. Lo voy a dar, lo estoy estudiando todavía más y seguramente lo voy a dar como taller el año que viene, porque ya este año se nos viene encima. Pero siempre dice, su mujer era estéril, incluso cuando presentan a las matriarcas, nunca había tenido hijos, como que remarca esto de ser estéril. ¿Por qué? Porque ya les adelanto que en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la concepción de un hijo, para ellos, no se lee, es la unión de un hombre y una mujer nada más. Obvio que eso es necesario, pero también está la presencia divina. Es Dios el que concede, ¿sí?, la fertilidad o al revés, la esterilidad. ¿Sí? Así lo leen ellos. Por eso, cada vez que se presenta una mujer, pero cada vez que se presenta una mujer estéril,
Después, con otro acontecimiento, está la benevolencia, la capacidad de Dios de entender el sufrimiento, porque para una mujer estéril no poder darle un hijo, en esa época, como hoy, es un sufrimiento muy grande, ¿sí? Y más en esa época, porque era muy, muy importante la descendencia. Por eso, las genealogías, por lo general, más que por lo general siempre, se hace a través de los varones, porque es importante que ellos dejen a alguien. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo. Yo, Gladys, me casé con José María, tuvimos 4 hijos. Fernando, Noelia, que está escuchando, son mellizos, después vino Javier, después vino Agustín. Tuve 4 hijos. De esos 4 hijos, el mayor, Fernando, se casó en su momento y tuvo un hijo, Mateo, que es mi debilidad, entre paréntesis, que es mi nieto, ¿no? Y así estoy contando mi historia, más allá de una genealogía, estoy contando mi historia, estoy dando mi identidad. Por eso es tan importante las genealogías. Cuando leemos los textos, en muchos textos hay genealogías y genealogías y genealogías. El libro de Ruth, que muestra la valentía de Ruth y de Noemi, más allá, que ya las vamos a ver si llegamos, termina con una genealogía de varones, ¿sí? Por parte de varones. ¿Por qué? Porque es muy importante que ellos dejen una descendencia, ¿sí? Y acá aparece siempre que se nombra a una mujer estéril, después en algún momento o por alguna ocasión aparece la benevolencia de Dios, esa capacidad de entender el sufrimiento. Y esto lo vamos a ver mucho con la esposa, con una de las esposas de Jacob, ahora cuando las mencione a ellas, ¿sí? Las mujeres de los hijos de Jacob, acá está. Lo mismo va a pasar con las hijas de Jacob. La más famosa, o por lo menos la única que se nombra, es Dina. Pero Dina, si bien es la única que se la nombra, porque después van a decir las hijas y las hijas de las hijas, o sea, las nietas, pero nunca sabemos los nombres. Por los textos vamos a saber que Jacob, más allá de los 12 varones, tuvo también hijas. Y tuvo a Dina, y se la nombra, porque Dina tiene un tema muy especial en la historia. Es violada, y por esa violación los hermanos intentan vengar, casi siempre las violaciones se intenta algún familiar vengar esa violación con la destrucción, matando al que lo hizo o al pueblo de donde esa violación nació, que no es lo que Dios quiere. Dios no quiere venganza, porque con venganza no hay justicia. Dios no acepta la violación, no acepta el lastimar al otro, sea varón o sea mujer. Ustedes me dirán, bueno, pero Gladys, hoy en día se da, y la historia se repite, desgraciadamente. Y estoy hablando, ¿sí? Jacob, patriarca, es el primer periodo. Estamos hablando de hace 3.500, 4.000 años atrás. Tendríamos que ubicarnos en ese momento. Y sí, había tantas violaciones, tanto abuso contra las mujeres como lo hay hoy en día. Porque por los años que tengo, por todos los estudios que tengo, en la Biblia evidentemente la historia se repite y el hombre, varón y mujer, muchas veces no aprende de sus errores. Bien, seguimos. No son nombradas, ¿ven? Las hijas de Jacob. Y es de esperar que si tuvo 12 hijos varones, como les dije antes, tuvo que haber tenido más que Dina alguna hija mujer. Con las hijas de Lot son 2 hijas. Pero también en Génesis 19 leemos, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate. Recuerden que están en Sodoma y van a destruir Dios esa ciudad. Toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan el castigo de la ciudad. Pero nada más, no sabemos cómo se llaman.
Y estas dos hijas tuvieron que ver en la historia también de la salvación, porque hubo cosas buenas que hicieron los varones y cosas malas, pero algunas mujeres hasta cierto punto también. Y no están, yo creo que no hay que castigar tanto a las hijas de Lot. Ahora lo vamos a ver. En Génesis 19 sigue esta historia de Lot. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Es decir, la mujer también escapa, pero la mujer, los ángeles le dicen que no se den vuelta, que sigan corriendo. Pero la mujer se da vuelta y al darse vuelta se transforma en una estatua de sal. Entonces, Lot sigue escapando del lugar y llega a este. Pero las hijas de Lot piensan que al destruir, que ellas lo ven, que destruye por completo Dios su ira a todo Sodoma y a Gomorra, ellas piensan que Dios destruyó a todo el mundo y que ellas son las únicas sobrevivientes y su padre. Por eso va a pasar lo que dice el texto. Sigo, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, la mayor de las hijas le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda tierra. Es decir, le está diciendo que somos las únicas sobrevivientes y papá es el único sobreviviente y no va a haber más. Nos morimos y no hay descendencia. Y recuerden que la descendencia es muy importante para todo el pueblo judío. Ven, demos de beber, versículo 32, a nuestro padre y durmámoslo con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él, Lot, no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre y también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Es decir, estaba tan borracho que ni se enteró lo que pasó en cada una de las dos noches, ¿sí? Y las dos hijas, versículo 36, de Lot concibieron de su padre, quedaron embarazadas, y dio a luz la mayor un hijo, y lo llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Hasta hoy se refiere el texto hasta que se escribió el texto, ¿no? Y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Ben-Amín, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Quiere decir que una fue el padre de una nación, de un reino que es Moab, y la otra le dio el nombre a otro pueblo que es Amón. Por eso Moab y Amón, que están al oeste del río Jordán, son dos reinos que van a ser siempre enemigos de Moab. Recuerden Moab, Ruth es de Moab, pero Moab, a partir de este incesto, Dios o para el pueblo, mejor dicho, judío, siempre Moab y Amón van a ser dos reinos, dos ciudades que van a ser enemigas, porque nacieron del pecado, del incesto, ¿sí? Bien, vamos a las hijas de Jacob y las mujeres de los hijos. Bueno, ustedes, no sé si recuerdan que entre los hijos de Jacob, el último, el más chico de los 12, José, que aparentemente tiene cierta preferencia
Jacob hacia José, entonces Rubén, que es el mayor, es el primogénito, tiene celos. Y cuando van al campo, lo hago muy cortito, los hermanos, él hace un plan con los hermanos, le sacan la ropa, lo golpean, lo tiran a un pozo y con esa ropa matan a una cabra y la manchan de sangre y le dicen al padre cuando vuelve que José había muerto, había sido agarrado por una fiera y que lo habían matado y le llevan la ropa toda ensangrentada. Pero resulta que José nunca está solo, siempre está acompañado por Dios, por Yahvé. Pasan unos beduinos que son vendedores de ambulantes, digamos, vendedores que venden tela, comida, fruta, etcétera, de ciudad en ciudad, lo ven en ese pozo, lo sacan y lo llevan a Egipto. Por eso llega ahí José a Egipto. Y él tenía esta habilidad de interpretar los sueños. Y en Egipto, la característica de los sacerdotes y de los profetas es la de interpretar los sueños, habilidad que tenía José. Entonces, cuando el faraón ve que tiene esta habilidad, obviamente lo hace su mano derecha y, lógicamente, en la corte, él va ganando mucho dinero porque va interpretando los sueños del faraón y se van cumpliendo. Y él no es rencoroso. Él manda a llamar a todos sus hermanos y a su padre para que vengan a Egipto a vivir bien. Hasta que muere este faraón, le sucede su hijo, y ahí es cuando el pueblo de Israel, ¿sí?, que aparecen en Egipto, este nuevo faraón los transforma y los pone como esclavos. Pero volvamos a la historia. Cuando los hijos de Jacob le muestran la ropa, él queda destrozado. Tenemos Génesis 37. Entonces Jacob rasgó sus ropas, se vistió de tela áspera en señal de duelo y estuvo de luto por su hijo muchos días. Todos sus hijos e hijas, volvemos a no mencionarlas, a las hijas, fueron a consolarlo, pero él se negó a recibir consuelo. No bajaré al sepulcro a llorar a mi hijo, decía, y su padre continuó llorando, etc. Cuando José los manda a buscar, porque él no es vengativo, él no es rencoroso, siempre está Dios con él, los quiere traer a Egipto para que estén bien, tenemos este texto que dice, Génesis 46, y tomaron sus ganados, los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos, los hijos de sus hijos consigo, sus hijas, evidentemente no hay una hija sola, Dina, hay más hijas, sus hijas y las hijas de sus hijos, es decir, sus nietas también, y toda descendencia llevó consigo a Egipto. En el 46, un poco más adelante, versículo 26, decimos, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, las que salieron de su lomo, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Lo puse para que vean que cuando se cuenta una genealogía, como es este caso, contaron de Jacob hasta el último de sus nietos o nietas, eran 66 los que llegaron a Egipto. Pero las mujeres de sus hijos no son contadas, porque no son de su sangre, ¿sí? Por eso no entran en las genealogías, pero podían haber sido nombradas en algún momento, ¿sí? Y ahora vamos a otro personaje, que es otra figura, que es la princesa de Egipto que cría Moisés. Ustedes, en el momento que este nuevo faraón los hace esclavos a todo el pueblo de Israel, ¿por qué? Porque se están cada vez
teniendo más hijos, se están multiplicando, y el miedo de este nuevo faraón es que se puedan rebelar y lo saquen a él de su trono. Entonces, ¿qué hace? Manda un edicto donde manda a matar a todos los hijos de los israelitas menores de 2 años. La mamá de Moisés, el futuro libertador de este gran pueblo, del pueblo elegido, ¿qué hace? Lo tiene 3 meses, pero llega un momento en que ya no lo puede tener más porque el bebé llora, porque hay que cuidar que no llore cuando pasan los ejércitos del faraón, etc. Entonces, ¿qué hace? Lo pone en una canasta. Su hermana mayor, Miriam, ve lo que hace su madre y lo pone en el río Nilo, porque dice, alguien lo va a salvar. Entonces su hermana va viendo, esta es una historia conocida seguramente por todos ustedes, va viendo por dónde va la canasta de su hermano, y la princesa que bajó al río para bañarse con sus 2 ellas y además con sus criadas, ve esta canasta y lo agarra al niño. Y ella dice que es un niño, sabe que es un niño abandonado y sabe que es un niño israelita, lo dice ella. Y lo toma y lo tiene y lo educa como si fuera su hijo en el palacio. Y uno se puede preguntar, ¿por qué lo hace? Porque le da lástima, porque quiere ser madre y piensa que su Dios, entre sus dioses, está acá un llamado, una advertencia que este puede ser su hijo, o por rebeldía, porque está en contra de lo que dice su padre, porque en definitiva lo va a criar bajo las narices de su padre. Moisés es criado, educado como cualquier otro príncipe, ¿sí? Porque es educado como si fuera hijo de esta princesa. Y después va a ser el Salvador. Me parece que podíamos saber, aunque sea una vez, el nombre de esta princesa. La conocemos como la princesa de Egipto que salvó a Moisés. Y el nombre no está. En Éxodo, que es donde se cuenta toda la vida de Moisés, 2:5-6 dice, más tarde, la hija del faraón, por eso lo remarco en rojo, bajó a bañarse al río y mientras sus sirvientas paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de las esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y ver que dentro había un niño llorando, vuelta otra vez, la hija del faraón sintió compasión de él y dijo, este es un niño hebreo. Es decir, sabía que era uno de los hijos de las mujeres hebreas y sin embargo ella lo lleva a educarlo al palacio. Por eso puede ser por rebeldía, puede ser por compasión. Hay muchas interpretaciones, más allá de la interpretación de lo que realmente ella sintió. A este pequeño lo salvó. Y tiene algo muy importante más atrás, más adelante en la historia, esta mujer, que gracias a ella lo salva. Después recuerden que Miriam, la hermana que está mirando, se acerca a la princesa y le dice que ella le va a conseguir una nodriza para que amamante al niño y la va a buscar a la madre. Así que, pero en realidad es educado bajo el mismo techo que su propio, entre paréntesis, hermano, que era el primogénito realmente del faraón. Los dos son criados de la misma manera. Ella ha hecho algo importante, es una figura importante en la historia de salvación, a pesar que es una egipcia. Pero sin embargo, la tenemos en el anonimato. No sabemos cómo se llama, más que la hija del faraón. Ahora vamos a otro grupo, las matriarcas. Las matriarcas, como
título lo dice, son las esposas de los patriarcas. Sara, que la marco acá, es la esposa de Abraham, que tienen un hijo. ¿Se acuerdan que dije que iban a tener que tenían un hijo, Ismael, en realidad porque Sara, ahora lo vamos a ver, es presentada, es estéril. Pero muchos años después, Dios la bendice a ella y le da un hijo, que es Isaac. Entonces, Ismael, como es hijo en realidad de Abraham, pero de una criada, no es de la esposa propiamente dicho, pasa en segundo plano, pierde la primogenitura y la obtiene el hijo realmente de Sara y de Abraham, que es Isaac. Isaac se casa después con Rebeca, ¿sí? Y Rebeca también la nombran, la presentan como estéril, a tal punto que le ruega al marido, ¿sí? A Isaac que rece a Dios. Y Isaac le dice, pero es Dios el que abre o cierra las matrices de las mujeres. Pero igual Dios ve en Rebeca que realmente sufre, es una mujer sufrida, que desea darle un hijo a su esposo, que lo sigue a todas partes, que lo ama, lo respeta. Entonces le da un hijo, no uno, sino le da dos. Rebeca puede concebir mellizos, Esaú y Jacob. Cuando hay mellizos, como hoy en día, el que nace primero es el mayor legalmente. El que nace después es el segundo. Esaú es el que nació primero y es el que recibiría la primogenitura. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con Rebeca cuando la presente y vemos este tema de la primogenitura, si la recibe realmente Esaú o la recibe Jacob. En realidad la va a recibir Jacob, ahora vamos a ver por qué. Y Raquel y Lea son dos hermanas, ¿sí? Y las dos se casan con Jacob, el otro patriarca. Jacob, padre de 12 hijos, tiene estas dos esposas y dos concubinas, que ahora cuando presente la historia de ellas dos, van a ver que de estas 4 matriarcas, tenemos 3 que son presentadas como estéril: Sara, Rebeca y Raquel. Y Lea, si bien le da muchos hijos, pero muestra el texto, nos lleva a interpretar explícitamente que Lea es fértil porque Dios así lo quiso, porque siente el desprecio de su esposo. Adelanto un poquitito. Jacob en realidad está enamorada de Raquel, no de Lea. Pero vamos a ver por qué entonces se casó con ella. Vamos a ver la importancia de estas matriarcas. Son modelos de fe, son mujeres que confiaron siempre en Dios y siguieron su plan, incluso en momentos de incertidumbre. Nunca se alejaron de Dios. Tienen una influencia en la historia. ¿Por qué? Porque todas sus acciones y decisiones tuvieron un impacto significativo en la historia del pueblo, porque fueron realmente líderes, no solo el patriarca, las mujeres también. Si leemos los textos con más detenimiento, vemos que ellas también eran líderes y tenían mucha influencia sobre su esposo, tanto en la vida familiar como en las comunidades. Por lo general, el patriarca hablaba y manejaba más a los varones. La matriarca, como madre de familia, se comunicaba, por ser el mismo género incluso, se comunicaba mucho más con las mujeres. Y terminaban siendo ellas líderes también en las comunidades. Y tienen una perseverancia en la fe. Su fe va a perseverar siempre. Recuerden que el tema de tener hijos, de ser fértil, se lo tienen que pedir a Dios. Por lo tanto, van a tener una fe incondicional a Dios, ¿sí? Y así alcanzan todos los objetivos y los desafíos que la misma historia les va a presentar. Y vamos a presentar a la primera matriarca, que es Sara, la esposa de Abraham. La pongo adulta porque
ya la vamos a presentar, ya la presentan los textos, los narrativos, ya como una mujer de avanzada edad. Sus características principales es que es la esposa de Abraham y después va a ser la madre de Isaac, el próximo patriarca. Ya aparece en Génesis 11, y dice, mas Sara era estéril y no tenía hijos. ¿Ven esta dualidad, esta insistencia? Si es estéril, obviamente no tiene descendencia, no tiene hijo. No hace falta con decir Sara que era estéril o Sara que no tenía hijos, pero no, la esterilidad tiene que estar presente. Y tomó a Taraj a Abraham, su hijo, y tomó a Lot, hijo de Aarón, su sobrino, el sobrino de Abraham, que lo quería mucho y prácticamente lo educó a Abraham y Sara, y a Sara, su nuera, esposa de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, ¿sí? De la zona de Ur, y se van bien al norte, a Harán, y después la idea es, ahí se queda toda la familia, o sea, el padre de Abraham con todos sus hijos y la familia de sus hijos, para después ir a la tierra de Canaán. Pero se quedan ahí un gran tiempo, varios años. Ahora, Dios inmediatamente en el capítulo 12 empieza ya todos los relatos de los patriarcas. Y comenzamos obviamente con el llamado, Génesis 1, con el llamado de Dios a Abraham, no a Sara y a Abraham, solo a Abraham. Y le dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Se va solo Abraham con su esposa porque recibió ese llamado de Dios. Vean qué importante, como para no pasar en la historia como el padre de esta gran nación. Estamos hablando de hace 3.500, 4.000 años. Tratemos de pensar en esa época, nosotros en esa época, escuchar la voz de alguien que es aparentemente Dios y que me pide que deje todo, que tome a mi familia y me vaya a una tierra porque esa tierra me va a bendecir y tendré hijos y seré grande, etcétera, etcétera. Lo importante que es este sí de Abraham, que si bien no lo dice, lo hace, actúa y toma toda su familia. Entonces Abraham se fue como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sara, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Quiere decir que tenían muy buena posición, ¿sí? Porque toman todas sus posiciones que habían acumulado. Quiere decir que tenían muchas cosas y dinero, porque compraron las personas que habían adquirido, que habían comprado, esclavos y esclavas. Y Sara deja todo eso sin saber, sino siguiendo a Abraham, porque ella no recibió ningún llamado hasta este momento, y lo sigue a su esposo. En los textos se ve que Abraham la ama mucho a Sara y que Sara también lo ama mucho a Abraham. Deja toda esta vida de placer y se va con su esposo. ¿Dónde? No sabemos. Pero Sara, hasta este momento, que van a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán, recuerden que va a ser después la tierra de Israel, ¿sí? No tuvo hijos. ¿Y cómo una mujer, alguien una vez me preguntó, ¿y cómo una mujer sabe que es estéril? ¿Sí? Porque los textos vienen mucho posterior. Después de 10 años de casada, si la mujer, en esa época, si la mujer hoy
uno después de 2 o 3 años puede hacerse un análisis, estudios y lo puede saber. Es más, ¿quién de los dos es estéril? Pero acá, después de 10 años, si la mujer no le pudo dar un hijo, se la consideraba la mujer estéril, ¿sí? Y me dirán, bueno, pero Gladys, también el hombre puede ser estéril. Pero en la Biblia no tenemos ningún relato de algún hombre que sea estéril y que después Dios tuvo benevolencia, tuvo caridad y le dio hijos. No, varones no. Pero de todas maneras, como la descendencia es tan importante para el pueblo, cuando las mujeres pensaban que sí, ya eran estériles, como es el caso de Sara, que ya pasaron los 10 años y no le pudo dar todavía un hijo, acá comienza la historia de Agar, otra mujer. Agar es una criada egipcia, pero es una criada, una esclava de Sara, ¿sí? Aparentemente es la más cercana a ella. Entonces, ¿qué hace? Sara se siente impotente, se siente mal porque no le puede dar descendencia, con lo importante que es dar descendencia al marido, sobre todo un patriarca. Entonces le pide al marido, a Abraham, que tome a Agar para que pueda concebir un hijo. Ahí, esto pasa en muchas personas, en muchas mujeres, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces Sara dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. ¿Ven que ella es estéril y considera que es estéril por algún motivo? El Señor no le da frutos. Siempre está dentro del nacimiento, de la gestación, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo, y lo vuelvo a repetir, como en el Nuevo Testamento, siempre está Dios presente. Recuerden la anunciación de María, me adelanto, que en realidad lo vamos a ver bien la semana que viene, que cuando le cuenta que va a ser el ángel Gabriel, va a ser la madre de Jesús, le dice, para el Señor nada es importante porque tu prima Isabel, de avanzada edad y estéril, está cursando el 6º mes. ¿Sí? Ven que cada vez que se menciona una mujer estéril, siempre en algún momento es premiada con un hijo, porque es lo que más desea una mujer en ese momento, sobre todo. Y le dice, ya que el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Tiene un hijo, se acuesta obviamente, con Agar, y tienen un hijo, Ismael. Pero Ismael pasa a ser hijo de Sara, se lo sacan, porque así estaba establecido en ese momento. No hay leyes escritas, pero hay muchas leyes que andan, que se pasan oralmente, y una de estas era que si una mujer no podía darle hijo a su esposo, podía hacer que tenga hijos con alguna de sus criadas, pero ese hijo pasaba a ser, obviamente, hijo de, en este caso de Abraham, porque es hijo de Abraham, nadie lo discute, pero también hijo de ella, de Sara. Se lo arrancan, y acá comienza la vida sufrida de Agar. ¿Por qué? Primero porque pierde a su hijo. Nadie le preguntó, ¿querés acostarte con Abraham? Es una esclava, tiene que obedecer a su ama y a su amo. Nadie le pregunta, nadie dice nada cuando le sacan el hijo, porque así estaba establecido. Y más que todo, ¿sí? Yo la presenté buena, sumisa, Sara, pero no era tan sumisa como buena matriarca que es, que tiene que ser líder y ayudar a su esposo a llevar todo un clan adelante. ¿Qué hace? Le empieza a maltratar a Agar. ¿Por qué? Porque tiene miedo que como se acostaron y tuvieron relaciones, que Abraham se enamore de ella, o ella que se enamore y que lo busque a Abraham. Entonces la empieza a maltratarla, a cuestionarla. Agar empieza a tener una vida ya
más allá de ser sirvienta, más allá de haber perdido a su hijo, comienza una serie de abusos, de opresión sobre ella. Tal es así que en un momento de arrebato toma a su hijo Ismael y se va al desierto. Pero en el desierto ella se comunica con Dios de alguna manera, porque se le aparece un ángel y le dice, vuelve, porque así no es. Y ella obedece a este Dios, a pesar que ella era egipcia también. Ella vuelve con el hijo y se los devuelve otra vez. Y vuelve otra vez su sufrimiento, su exilio. Es una mujer extranjera, es una mujer que no tiene derecho. Es una cosa, se siente cosificada, porque no tiene derecho a nada. Después, Dios, obviamente, ve en Sara que realmente quiere tener un hijo y la bendice con un hijo. Y tiene, a pesar de la edad, nada es imposible, lo dijo el ángel Gabriel para el Señor, y tiene con Abraham un hijo que es Isaac. Y como dije antes, Ismael ya se lo dejan a la criada y pasa a ser el primogénito, aunque no sea el primero, el hijo de Abraham, Isaac. Y pasa a ser Isaac el nuevo hijo de Abraham y de Sara. Ismael, Abraham ni se preocupa por Ismael. Isaac, cuando es grande, le encuentra a Rebeca y comienza la historia de Rebeca, otra matriarca. Hay algo para destacar. Ninguna matriarca se conocen entre sí, porque cuando aparece en la vida Rebeca de Isaac, su madre Sara ya había muerto, ¿sí? Y cuando justo se la presentan a Isaac estaba en duelo porque había muerto su madre y Rebeca lo consuela y bueno, quedan enamorados los dos. Pero ahora cuento un poquito más la historia. Y así pasa con Lía y con Raquel, que son las esposas de Jacob, hijo de Rebeca, que tampoco muere Rebeca y después aparece Jacob con su enamoramiento entre estas dos mujeres. Pero vamos a la vida de Rebeca, mostrar un poquito quién es esta matriarca. Es la esposa de Isaac, obviamente, y la madre, ella también es presentada como estéril, pero Isaac y ella rezan mucho a Dios y le conceden nada más y nada menos que tener dos hijos mellizos, Jacob y Esaú. En realidad el primero que nace, yo lo comenté recién, es Esaú y segundo es Jacob. Por lo tanto, cuando el padre ceda la bendición y ceda la primogenitura, va a ser a Esaú, no a Jacob, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Abraham, ya anciano, le encargó a su siervo Eliezer para que vean cómo se conocen. Eliezer encontrar una esposa para su hijo Isaac entre los parientes para evitar que Isaac se casara con una mujer cananea, ¿sí? Estamos en la época de los patriarcas, o sea, no hay todavía tribus, no nació Jacob, todavía recién nace Jacob, ¿sí? Al enterarse de que Rebeca era una mujer que venía para ser su esposa, Isaac, bueno, él va a la casa de unos parientes y encuentra Eliezer, encuentra a Rebeca y ve que es una joven que es muy bien preparada, es de familia y demás, y convence a su padre para que sea la esposa de Isaac, el hijo de Abraham. Y acepta el padre a que Rebeca vaya a la casa con la familia de Abraham, de Isaac, y sea la mujer. Al enterarse de que Rebeca era la mujer que venía para ser su esposa, Isaac la llevó a la tienda de su madre, Sara, y la tomó como su mujer. Se dice que Isaac la amó
y así fue consolado después de la muerte de su madre. Génesis 25 nos dice, y oró Isaac a Yahvé por su esposa, que era estéril, y la aceptó Yahvé y concibió Rebeca, su esposa, a estos dos mellizos, a Jacob y Esaú. Pero ¿qué pasa? Cuando son grandes parece, porque así lo da a interpretar los textos que siguen contando la vida de Isaac y de Rebeca, que Rebeca tenía cierta preferencia o cierta debilidad, digamos, por Jacob. Y Jacob quería a toda costa ser el primogénito, ser el próximo patriarca, porque era tener un liderazgo, era tener un estatus, era tener prácticamente toda la herencia del padre. Tenía mucho en juego una primogenitura en un varón. No era algo sencillo, un nombre, un estatus y nada más. Había mucho detrás de eso. Entonces, ¿qué hace? Ya anciano, crecidos los hijos de Rebeca y Isaac, ya anciano, ya se ve que él siente que ya muere, entonces, y ciego, llama a Esaú y dice, estoy próximo a irme, quiero darte la bendición. Ve y busca, mata a un cordero y prepara un guiso, así era la celebración. Así comemos los dos y al finalizar esa comida, yo te doy mi bendición y recibís de esta manera la primogenitura. Pasa a ser el nuevo patriarca. Esto lo escucha Rebeca. Obviamente, ¿qué hace? Llama enseguida a Jacob y le dice lo que pasa. Entonces dice, yo te voy a ayudar. Anda a matar un cordero, trae la piel. ¿Por qué? Porque dicen que Esaú era medio peludo, cosa que no era, o sea, tendría mucho vello, evidentemente. Entonces le dice, trae la piel de ese cordero que mates. Y yo voy a ir preparando el guiso, el estofado, así cuando llegás, ponemos la carne y enseguida vas con tu padre y te haces pasar por Esaú. Así lo hacen, llega primero Jacob, ya terminan de cocinar ese guiso y la madre le pone en los brazos pedazos de esa piel de cordero. Entonces él se hace pasar por el hijo, por Esaú, adelante de su padre. Y el padre un poco desconfía, ¿sí? Si realmente era él. Y acá comienza Génesis 27. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. O sea, él desconfió. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la de Jacob, no era ningún tonto, pero las manos son las manos de Esaú, porque eran peludas, con mucho vello. No lo reconoció por sus manos, que eran tan velludas, como las de su hermano. Entonces, ¿qué hizo? Terminaron de comer, Isaac le dio la bendición a Jacob y pasó a ser el próximo patriarca. Claro, cuando vino Esaú y se enteró de todo esto, se pelearon los hermanos y Jacob tuvo que irse de esa aldea a ir a la casa de otros parientes porque Esaú lo quería matar, porque le había robado, había engañado a su padre y había robado su primogenitura, ¿sí? Entonces Jacob se va, ¿sí?, a otra ciudad y conoce nada más ni nada menos que a las últimas dos matriarcas, que son Lea y Raquel, que son hermanas, ¿sí? Acuérdense al comienzo, no sabemos quién es la madre, sí el padre, pero no la madre. ¿Y qué pasa? Ambas son hermanas, las dos se convierten en esposas de Jacob. Es un relato de amor, de celos, de maternidad y de la providencia, obviamente divina, que moldea de alguna forma
la formación de estas 12 tribus, porque ellas van a ser las madres, con 2 concubinas más, las madres de los 12 hijos de Jacob, que serán los jefes de las tribus, y van a formar nada más ni nada menos que el pueblo elegido por Dios. La historia comienza con Jacob huyendo de su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que si no, lo mata? Voy a leerlo porque así lo hago más cortito, porque se me está pasando la hora y todavía no presenté a las demás. Jacob habla con Labán, está mal escrito ahí, y le pide en matrimonio a Raquel, porque él ve a Raquel que se enamora a primera vista y promete trabajar, Jacob, 7 años sin paga para que le entregue a Raquel en matrimonio. Labán, que es el padre de ellas, le dice que sí, no hay problema. Trabaja esos 7 años, Jacob, sin cobrar nada, y va y le reclama a Labán que quiere casarse con Raquel. Entonces él le dice, sí, yo voy a preparar la ceremonia, y la ceremonia de matrimonio la hace de noche, muy en penumbras. Jacob se casa, y al día siguiente resulta que cuando se levanta, tiene a su lado con la mujer que se casó, que no es Raquel, es Lía. Entonces va y le reclama a Labán, ¿cómo me casaste con Lía? Yo te pedí a Raquel y trabajé 7 años, ese fue el pacto. Pero Labán le dice, mi cultura me prohíbe casar a una hija menor teniendo una hija mayor soltera, pero si quieres a Raquel, te la doy, porque en ese momento no es que estaba autorizado o estaba prohibido y solo se aceptaba la monogamia. Digamos que las cosas estamos en la época de los patriarcas, en la primera etapa de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se está formando, por eso les digo, no hay leyes escritas, las leyes se van haciendo a medida que ellos van viviendo. Y había algunos que se casaban 2 o 3 veces y tenían 2 o 3 mujeres. No era lo común, ¿sí? Pero tampoco estaba prohibido aún en esta etapa de los patriarcas. Le dice, pero tenés que trabajar otros 7 años gratis. Y él, como estaba tan enamorado de Raquel, trabaja otros 7 años. Es decir, se casa con Lía, Labán hace nuevamente este pacto con ella, con él, y a la semana, porque no podía ser antes, a la semana se casa con Raquel, la deja vivir con las 2, porque las 2 son esposas, y trabaja 7 años más gratis, ¿sí? Y acá empieza la rivalidad, porque Lía estaba enamorada de Jacob, ¿sí? Pero Raquel también. Pero resulta que Raquel era estéril. En cambio, Lía aparentemente es fértil, pero el texto dice que es fértil porque Dios le da fertilidad a Lía, porque ve que ella se desespera por darle un hijo, porque su esposo la desprecia, la menosprecia, porque está enamorado de su hermana. En cambio, si le da hijos, sabe que puede ganarse el amor de Jacob. Génesis 29, y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de más lindo semblante y de hermoso parecer. Evidentemente está enamorada de ella. Lo voy a hacer más cortito, ¿sí? Entonces recuerden que a Raquel era estéril. Leo Génesis 29, pero voy al último texto. Y Jacob amó también a Raquel más que a Lea. Esta preferencia de Jacob por Raquel provoca un profundo sufrimiento en Lea. Sin embargo, vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel no le puede dar hijos porque es estéril. Y cuando avanzamos en los textos, vemos los primeros 4 hijos que le da Lea. ¿Ven? Voy a leer el primero. Después ustedes vayan a partir del Génesis 29:32 y lean los nombres. ¿Cómo? Acuérdense en que los hijos de Jacob, las esposas de los hijos de Jacob
nunca son mencionadas más que por ese título, las esposas de los hijos de Jacob. Y sin embargo, miren cómo están nombrados sus hijos varones. El primero, Rubén, que significa ved hijo, ved un hijo, porque dijo, ha mirado Yahvé mi aflicción, ahora por tanto mi marido me amará. Cuando tiene a Simeón, le pone Simeón, que significa el que oye, y explica, porque cuando oyó Yahvé que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo. Y así siguen todos. Pero ¿cómo se llaman las esposas cuando son grandes de los hijos de Jacob? Que en definitiva son sus descendientes los que van a armar realmente a conformar este gran pueblo elegido. No lo sabemos. Después de darle esos 4 hijos, obviamente Raquel se pone mal. Entonces le pide a su sierva, como Sara, Bila, que le tenga relaciones y le da 2 hijos, Dan y Neftalí. Hay un tiempo que Lea no da más hijos y entonces se piensa que no le puede dar más hijos y que va a perder el amor de Jacob porque va a seguir enamorado de Raquel porque ya no le puede dar más hijos, entonces hace lo mismo que hace Raquel. Le pide a su sierva, en este caso Filpa, que tenga relaciones con Jacob y tiene estos 2 hijos, Gad y Aser, que después van a ser los nombres de las tribus. Y más tarde, Lea le puede dar 3 hijos más, 2 hijos varones, y a Dina, ¿sí? Que es la única hija, acuérdense, de Jacob, que sabemos que tuvo, pero evidentemente tuvo varias hijas. Hay otros textos que dice tiene hijas, tiene nietas, pero no sabemos los nombres, salvo Dina, pero porque Dina es violada y tiene su violación viene con todo un contexto detrás. Y finalmente, Raquel sí, Dios ve en ella que está sufriendo a pesar que es la amada, porque no le puede dar de sus entrañas un hijo, y le concede 2 hijos, José y Benjamín. Pero cuando nace Benjamín, Raquel muere en el parto. Pero pudieron. Hay profetisas. Miriam es la hermana mayor de Moisés, ya la presenté, ya se acuerdan, con la princesa del faraón, la hija del faraón, la princesa de Egipto, que bueno, ella de alguna manera está cuidando al hermano, a ver quién lo tiene, después logra que su madre lo amamante, así que lo puede tener un tiempo más, etc. Pero después uno dice, ¿y textos para ser llamada profetisa? No tenemos. ¿Qué es lo que profetizó Miriam? Lo único que sí tenemos, que Miriam es una profetisa porque hay un pequeño texto que la nombra profetisa, pero evidentemente lo que ella profetizó se perdió o no se tuvo la intención de ponerlo por escrito. Es una cantora, cantaba mucho y tocaba mucho la pandereta, y la hermana mayor de Aarón y Moisés. Vivió en el periodo en que los israelitas vivían en Egipto, ¿se acuerdan? Con la princesa, y en otro momento importante de su vida es cuando cruzan el Mar Rojo, ¿sí? Y ve todo el pueblo que las aguas se cierran, que muere el ejército egipcio que los estaba persiguiendo, y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ella se da cuenta que el pueblo se pone como, el texto lo da a entender, como nervioso, ¿y ahora para dónde vamos? Entonces ella sale cantando con su pandereta y danzando, y hace, de alguna manera, danzar a las demás mujeres. Dice Éxodo 15. Entonces la profetisa Miriam, no tenemos más que este título, profetisa, hermana de Aarón, tomó la pandereta y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ellas cantaban, y ahí aparece todo un canto. En la Biblia, por lo general, cuando se gana una guerra, cuando se conquista una ciudad, siempre hay un canto de alabanza a Dios.
cuando María se entera que va a ser nada más ni nada menos la elegida, la madre del Hijo de Dios, ¿qué hace? Canta el Magnífica, en alabanza, en agradecimiento a Dios. Bien, acá Miriam, de alguna manera, lleva a todo el pueblo, después Moisés la acompaña y todo el pueblo empiezan a cantar alabanzas a Dios, ¿sí? No tenemos más. Después tenemos Hulda. Hulda sí es profetisa y tenemos textos donde ella profetiza. No importa, es la esposa de un guardián, donde trabaja en el palacio, donde está el rey Josías, vive en Jerusalén, pero lo importante es que cuando Josías, uno de los reyes, en el año 680 más o menos, antes de Cristo obviamente, ya estamos en plena monarquía, ¿no? El rey Josías hace una gran reorganización religiosa. Él determina que el único culto es el templo de Jerusalén, que los demás altares y templos que se han hecho a lo largo del pueblo de Israel no existen, ya no sirven, son paganos, que el único culto que se le puede rendir es ir al templo de Jerusalén, el templo que construye Salomón. Hace esta unificación de la religión. Y cuando está haciendo reformas, aparece un rollo, ¿sí? Y el rollo, él no lo sabe interpretar, entonces manda a gente para decirle a Hulda, que es la profetisa, que le diga qué es lo que dice, qué interpreta ese rollo, si realmente es palabra de Dios, qué le pide Dios. Entonces su profecía confirma la ira de Dios por la desobediencia y los pecados del pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos ya próximos a la invasión de los babilónicos. Y cuando invade Babilonia a todo Israel, lo que hace no solo invadir de forma muy drástica, digamos, sino que les destruye por primera vez, le destruyen el templo y se lleva, los babilónicos se llevan toda la corte y los artesanos a su capital para usarlos como esclavos y la gente que queda la va distribuyendo en distintos países, en distintos reinos que él ya conquistó, desarmando las mismas familias, porque es una forma que ellos consideraban que al desarmar lo que queda, la gente que queda, llevar el padre a un reinado, la mujer a otro, el hijo a otro, desmembrana la familia, y esto el día de mañana no van a poder rebelarse contra ellos. Esa es la mentalidad de conquista que tiene Babilonia. Así empieza el exilio, el famoso exilio, la dispersión, ¿sí?, del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Acá ellos se sienten que perdieron todo, perdieron la tierra, perdieron el templo, perdieron su identidad. Y esto es anunciado no solo por Jeremías, sino por Hulda, lo lee y le dice al rey Josías que él no va a ver, como es humilde, que él no va a ver esta destrucción, que va a morir antes, ¿sí? Esas son las dos, digamos, profecías que hace Hulda. No leo porque si no me quedo acá. Débora es la otra gran profetisa, pero no es solo profetisa, sino es jueza. Es la única mujer que tenemos en los textos que nos dice que es jueza, es decir, del periodo de los patriarcas pasamos a los jueces, que es cuando ellos entran, ¿sí?, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, con Josué, que vencen a la primera ciudad, la conquistan, que es Jericó, pero después no tienen un ejército tan grande y tan establecido como todas estas ciudades cananeas. Entonces se empiezan a dispersar hasta más adelante que empieza la monarquía con David y los une. En ese periodo, entre los patriarcas y cuando comienza la
monarquía está el periodo de jueces. Cada tribu que quedó dispersa, Dios suscita entre ellos un juez que de alguna manera, digamos, es el que gobierna a ellos, no a la ciudad si no la pudieron conquistar, obviamente. Y una de ellas es Débora, ¿sí? Ella implanta las leyes porque es jueza y además es profetisa. Y siempre se sentaba abajo de una palmera, por eso ahí dice la palmera de Débora. Leo lo más característico de ella. Débora fue la única jueza que tuvo Israel, una persona hábil e inteligente con notable liderazgo político y militar. Débora impartía sus mandatos y atendía a quienes eran llamados a juicio, por eso era jueza, sentada bajo una palmera. Fue fundamental para que Israel lograra la victoria final sobre un rey, sobre un estado cananeo, que el rey era Sisera. Es decir, si leemos Jueces 5, ahí van a ver cómo ella le dice al jefe del ejército cómo tiene que ir, cómo tiene que hacer. El jefe tiene miedo, se llama Baruch, y le dice, acompáñame. Ella lo acompaña y conquistan a este Sisera y pueden conquistar esta ciudad. Por eso tiene poder militar también. Si ustedes leen Jueces 5, van a leer los detalles, ¿sí? Yo no lo voy a leer porque quiero nombrar algunas de las mujeres que tienen nombre. Mujeres nombradas, llegamos. Deme 15 minutos. Dame 15 minutos, por favor. Mujeres nombradas. Tenemos mujeres al fin nombradas. Las dejé para lo último, pero son tan valiosas como las que vimos hasta ahora. Las primeras que yo puse fueron las parteras. Es decir, ¿se acuerdan que el faraón, cuando asume este nuevo faraón, los pone a todo el pueblo de Israel como esclavos y demás, y manda a matar a todos los israelitas? Bien, llaman a estas dos parteras que tienen nombre, Fua y Sifra. ¿Y qué le dice? Le dice, la vida de ellas obviamente está en el libro de Éxodo. Les dice, las ordena que cuando las mujeres hebreas tienen familia, que se fijen en el sexo. Si es varón, que lo maten. Y si es mujer, que la dejen. Igual las mujeres podían tener hijos y ser el día de mañana grande y tener hijos varones y tener un ejército, el pueblo de los esclavos de Israel. Pero bueno, él les manda a hacer eso. Pero ellas, ¿qué hacen? Ellas no aceptan eso y dejan que van, obviamente, a ayudar a las mujeres hebreas a tener sus hijos porque son parteras, pero no matan a ningún varón. Después de un tiempo, el faraón se da cuenta que hay varones recién nacidos, chicos, y entonces las manda a llamar y les dice, ¿por qué? Y dicen ella, lo que pasa, muy hábiles, muy astutas, lo que pasa, faraón, que cuando llegamos, que nos llaman y llegamos, las mujeres hebreas son muy robustas, son muy fuertes, y cuando llegamos, los bebés ya nacieron. Entonces, no podemos matarlos ya, lo tiene el padre en sus brazos. Fueron astutas. El faraón, como no puede constatar esto, pero se da cuenta que algo no le cierra, es que manda ese edicto a matar a todos los hijos de hebreos menores de 12 años, que ahí cae el tema de Moisés, ¿sí? Esas son. Lean, ya están en el primer capítulo, en la primera hoja están estas escenas de estas dos grandes mujeres que hicieron vida. La vida de Ruth y Noemí, esta yo creo que es una historia conocida, pero lo importante es que, por ejemplo, Noemí, ¿sí?, tiene 2 hijos, ¿sí?, y que es de Belén, pero hay hambruna, hay sequía y demás, entonces ella, Noemí, con su esposo y sus 2 hijos, se van a otras tierras para poder tener alimento, para poder subsistir, por lo menos. Y llegan a
Moab. Recuerden que es una ciudad o un reino donde nació del pecado, ¿sí? De una de las hijas de Lot. Pero bueno, llegan ahí y los hijos se casan con 2 moabitas. Una de ellas es Ruth, está joven, ¿sí? Ruth. Pero ¿qué pasa? Comienza a pasar los años. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que se muere primero el esposo de Noemí y después mueren los 2 hijos de Noemí. Y quedan las 3 viudas y sin hijo, sin nada. Y Noemí en ese momento se entera que ya en Belén ya pasó la hambruna y vino un tiempo de grandes cosechas y demás. Y ahí, ¿qué tiene ella? Una mujer viuda que era totalmente desprotegida si no tiene familia del marido que tenía la obligación de cuidarla. Ahí no tiene nada. Murió el marido, murieron los hijos, no tiene nietos. Quedaron las 3 solas. Entonces Noemí decide volver, lo hago cortito, y le dice a sus 2 nueras, quédense acá, es su país, rehagan su vida, vuelvan a casarse, van a tener más suerte en la casa de sus padres que volver conmigo a Belén, que no sé, no tengo nada, no me quedó nada, no sé qué va a pasar. Orfa se queda, pero Ruth le dice que no. Ruth le dice, respondió Ruth cuando le insiste Noemí que se vaya, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros. Es decir, una mujer extranjera le es fiel totalmente a su suegra y va al país de su esposo, donde va a ser una mujer extranjera, donde no sabe si con su suegra van a conseguir algo y demás, porque no tienen nada. Pero está mostrando la fidelidad que tiene Ruth con su suegra, con Noemí, porque le va a decir, donde vaya yo iré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Es decir, acepta hasta convertirse al Dios de ella. Y así llegan, lo hago cortita, llegan a Belén, todo el pueblo se entera, y lógicamente Ruth es la que va a trabajar al campo, y en el campo, la hago muy cortita, en el campo encuentra a alguien que es pariente lejano de Noemí. Y acá hay una ley que se llama la ley del levirato, que dice, la vamos a leer, que dice, si 2 hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa, que no es el caso, acá no hay hermanos, porque los 2 hijos murieron. Y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, no del cuñado, ¿sí? ¿Esto para qué era esta ley? Para seguir la descendencia de ese pobre hombre que murió y no tuvo todavía hijos, ¿sí? Esa es la ley del levirato. Y en el libro de Ruth se lee y se percibe y se huele esta ley que se cumple al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Ruth logra de alguna manera relacionarse con este hombre que es el dueño del campo, lo conquista con un plan que arma un poco Noemí con ella, se enamora de Ruth, se casan y tienen un hijo. Así que una extranjera pasa a ser alguien dentro del pueblo de Israel, pasa a ser
devota de alguna manera de este Dios Yahvé, de este nuevo pueblo, y es nada más ni nada menos Ruth, que va a ser la bisabuela del rey David, ¿sí? La conté muy cortita, perdonen, pero léala, es un texto no muy largo y es hermoso. Como mujeres tenemos que leerla, y los varones también, ¿sí? Hay otra mujer nombrada, Eva. No voy a detenerme mucho. Eva es la esposa de Adán, la primera mujer, esposa, la primera madre, ¿sí? Eva fue la primera mujer, la madre de toda la humanidad y protagonista, de uno de los eventos más trascendentales de la historia bíblica, que es la caída, ¿sí? Que es el primer pecado. No más que esto, la presentación. Vamos a Tamar. Hay dos Tamar, ¿sí? En la Biblia. Una de ellas, Tamar, es la nuera de Judá. Judá es uno de los hijos, de los 12 hijos de Jacob. Bueno, Judá tiene 3 hijos y Tamar se casa con el mayor. El mayor no la quiere, la desprecia, y esto ante los ojos de Dios cae mal, se enoja. Y la ira de Dios es tan grande porque la desprecia a ella como mujer que muere el primer hijo muere en forma instantánea, inmediatamente. Entonces, Tamar, para cumplir la ley del levirato, se casa, Judá lo acepta, se casa con el segundo hijo que tiene. Pero este hijo sabe que se tiene que casar, se casa por obligación, no porque la ama, y sabe que el primer hijo va a ser hijo de su hermano, no de él. Entonces, ¿qué hace? La desprecia también, tiene relaciones, pero no llega a terminar con ella. Lo dice el texto, no lo invento yo, lo dice el texto. Entonces, esto también cae mal a los ojos de Dios, y de un momento a otro también muere. Y ella queda viuda por segunda vez, pero hay un tercer hijo varón, que es más chico. Entonces ella le dice a Judá, dame tu tercer hijo, incluso era por ley, pero Judá, por miedo a que se le muera el tercer hijo, porque ella ya se casó con 2 y los 2 se murieron, sin saber el por qué murieron, le dice, todavía es muy pequeño, anda a la casa de tus padres, cuando pasen los años, vení. Pero Judá no acepta que se case. Pasan los años y no deja que se case Judá con ella. Ella sigue viuda y sin hijos. Entonces ella toma venganza de esto, de Judá. ¿Y qué hace? Se disfraza de prostituta y un día que él vuelve por el camino, lo seduce y tienen relaciones. En esa relación ella queda embarazada, ¿sí? Obviamente, cuando su embarazo avanza, no lo puede ocultar, ¿sí? Y todo el pueblo le va y le cuenta a Judá, tu nuera no se casó y está embarazada, es una prostituta y demás. Era mal visto la prostitución. Pero ¿qué hace? Ella cuando tiene relaciones le quiere pagar, pero ella no quiere dinero. Le pide el sello de él, el cordón y el báculo. Y cuando él se entera, dice, hay que matarla, vayan y mátenla, es una prostituta. Y cuando van a buscarla, ella contesta de esta manera. Pero ella, cuando la sacan de la casa del padre, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los va a reconocer, los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado Sela era el hijo menor. Y nunca más la conoció. Y aconteció que en aquel tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos. Tienen más que nada gemelos de su propio suegro, ¿sí? Pero lo hace un poco en venganza porque su suegro la dejó casar con los 2 primeros hijos
y no con el tercero. Esta es un poco la historia de Tamar. Habría que leerla. Está en Génesis, interrumpe un poco la historia de José. Está media metida ahí, que nada que ver con José, que empieza en Génesis 37, pero léanla y van a entender un poco el sufrimiento de esta mujer que va avanzando y que queda sola, ¿sí? Y la otra es una adolescente. Es la hija, es una de las hijas del rey David. También se llama Tamar. Es hija del rey David, tenía un hermano, Asbalón, y un medio hermano, porque David se casó varias veces, ¿sí? Que se llama Amón, era el mayor, el que iba a heredar el reino. Pero ¿qué pasa? Cuando la ve a ella, se enamora, aparentemente. Entonces, ¿qué hace? Con un amigo finge que está enfermo y la manda a llamar a ella para que lo cuide. Y ella va con todas buenas intenciones para cuidar a su medio hermano que está enfermo. En un momento que están en la habitación, el texto lo dice, Amón hace salir a todos y se quiere abusar, quiere violarla a ella. Ella le pide por favor que no haga eso. Ella lo pide, grita, pero nadie se aparece. Y él se da el gusto y la viola a su media hermana. Y después la obliga a irse. Es decir, no estaba enamorado. Quería tener relaciones con ellas y ya está. Le saca su virginidad, le saca su dignidad, porque la virginidad también era algo muy importante para las mujeres, sobre todo las adolescentes, ¿sí? Así que ella fue ultrajada, fue violada, fue abusada. A pesar que gritó y pidió, nadie se escuchó. Es decir, nadie se entró a la habitación del amo. Y encima la echa. Ella le va y le cuenta a su hermano Asbalón, ¿sí? Asbalón se pone mal porque sabe que su medio hermano la violó sabiendo qué importante era para ella. Después no quería ni siquiera salir. Termina viviendo encerrada en la casa de Asbalón. Entonces, ¿qué hace Asbalón? Va y le cuenta al padre, es al rey. Es el padre de la violada, aunque el otro, el violador, también es hijo de él. Algo tenía que hacer el rey. El rey no hace nada, ¿sí? Todos, yo al comienzo dije, todos los varones hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Y las mujeres, hay cosas que hacen muy buenas y tal vez algunas cosas, como Tamar, recién, la nuera de Judá, tal vez hay gente que la malinterpreta. Yo creo que no es tan así, pero bueno, queda a interpretación de cada uno. Entonces, ¿qué hace? Él se enoja con su padre. ¿Y qué hace? Intenta sacarle el trono, porque ya Amón ya no lo quiere. Entonces, ¿qué hace? Intenta sacarle al padre, a David, el rey, el trono, no puede, ¿y qué hace? Entonces juega con la inmoralidad. Le dice, ahora voy a acostarme y a relajar a todas las mujeres que tenés por esposas, ¿sí? Y lo que hace es matar él mismo a Amón. O sea, él venga la violación de su hija. Algo que Dios no quiere, nunca quiere venganza. No está a favor, por supuesto, de la violación, pero así tampoco se consigue justicia por esa mujer, ¿sí? En 2 Samuel van a ver la ira y la amargura de Absalón hacia su padre. A causa de esto sucedido, le llevan finalmente a intentar usurpar su trono y a deshonrar a David, cometiendo inmoralidad pública con todas las concubinas y esposas de su padre. Así venga, de alguna manera, la violación de su hermana. Esther ya creo que también es otro libro, es una heroína junto con Judith. Son 2 heroínas, ¿sí? Que tenemos. Esther
es en la época de los persas, la cuento la historia muy cortita, es una historia de valentía, fe y salvación, una joven judía huérfana que se convierte nada más ni nada menos que en reina de Persia. A ver, vamos a contextualizar un poco la vida de Esther. Esther es judía, pero el imperio persa en un momento va ganando territorios y conquistando, y conquista también la tierra de Israel, ¿sí? Y ellos están bajo la influencia del rey de Persia. Pero al rey de Persia, sin saberlo, su mano derecha le está llenando la cabeza, entre comillas, digamos, para matar a todos los israelitas, a todos los judíos. Entonces hace una gran fiesta, un gran banquete que dura un montón de tiempo, 80 días, dice. Después hace otro banquete porque era un rey que le gustaba mostrar sus riquezas y demás. Invita al pueblo y llama a su mujer, la reina. La reina no va, lo desobedece, entonces él la manda a matar. Y entre las mujeres que tiene como esclavas en el templo, en el palacio, las manda a buscar, a llamar, y elige a la que más le gusta. Ahí elige a Esther, ¿sí? Y se convierte en reina, pero ella nunca dice que es judía, por miedo a que la maten. Entonces, su tío le pide por favor que le avise ahora que es la reina y que tiene acceso al rey, que le diga que su mano derecha está en este momento intentando matar a todos los judíos. Ella tiene miedo, pero su valentía, por eso yo puse, es una historia de valentía, fe y salvación. Le reza a Dios, porque era muy devota de Yahvé, le reza a Dios y va y habla en una cena con el rey y con la mano derecha del rey y le dice, no me acuerdo en este momento el nombre, y le dice al rey que ella es judía y que su mano derecha está planeando nada más ni nada menos que matar a todos los judíos. Él se enoja, el rey, porque obviamente está enamorado de Esther, ve su valentía, su fe, y que hace esto para salvar a su pueblo, y manda a matar a su mano derecha. Y así es como se salva de ser muerto todo el pueblo de Israel. Por eso es con su valentía, con su fe, ella logra salvar en esta historia a todo su pueblo. Por eso es una heroína. Judith también es una cosa muy parecida. Están bajo el dominio también de otra gran potencia. ¿Y qué hace Judith? Judith, que es muy devota, era viuda, muy devota de Dios, le pide a Dios a salvar a su pueblo de esta corrupción, de esta esclavitud. ¿Y qué hace? Se anima, toma coraje, le reza también las oraciones de Judith, y estas son muy, muy hermosas, antes de hacer su plan, y ella planea ir a una fiesta que hace el rey y hace lo mismo, lo emborracha, y cuando lo logra llevarlo ya borracho a su carpa, ¿qué hace? Agarra la espada del mismo rey y le corta la cabeza. Agarra la cabeza y se la lleva al ejército para mostrar que el jefe de ellos, tan valiente, fue cortado la cabeza por una mujer israelita, y que así iban a ser los israelitas para defenderse. El ejército dice, si una mujer tuvo este coraje y esta valentía, lo que serán los varones. Y se van, y así ella salva, matando, degollando al rey, a esta mujer. Hay más, pero
Ya me parece que no puedo más, ¿no? Sí, se hizo Tengo a re largo. trabajar, tengo No, a... ¿sabés qué, Gladys? Pero bueno, Primero agradecerte porque es un montón y no hay preguntas, hay gente incluso que se ha ido, pero a mí me llamaba muchísimo la atención cómo arrancaste con las que no estaban ni siquiera nombradas y terminamos con estos personajes de tanta potencia, ¿no? Como que hay una evolución seguro. en el rol de la mujer en los textos. Lo que vamos a hacer es, vos pasame la presentación y yo se las Bueno, voy a mandar a todos para que nos podamos encontrar el lunes que viene. Así que... ahí vamos a encontrarnos también con mujeres valientes y Claro, muy atrayentes en la historia del pueblo de Israel, ya claro. con Jesús en el medio. Bueno, Ahí bueno. Dinora levantó la mano. Sí. Dinora, Sí, Dinora. Abrí el micrófono. no se te escucha, Dinora. No la escucho. ¿Ahí me escuchan? Ahora ahí sí, sí. Dinora, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo No, un estás? comentario, que cuando mencionó de el caso de Ismael con Isaac, de ahí de esa vertiente que vienen los palestinos y los israelitas, ¿verdad? Bueno, yo me dediqué a la presentación solamente de mujeres que están en la Biblia. Ahora, lo que pasa Pero después, de dónde lo vienen los importante de las palestinos y dos, demás, es de otro los dos tema. hijos, ¿no? Claro, si no, duramos 3 horas. Mirá, no pude terminar con las mujeres y no elegí a todas, quedaron muchas afuera. Ya sí te puedo contestar de lo que yo expuse hoy. Si no lo hablamos en otro momento, no hay Claro, problema, pero claro. solamente lo de hoy puedo responderte, quedarme un ratito más y responderte alguna pregunta o alguna duda que haya quedado. Bueno. Sí, pero se hizo demasiado largo. Demasiado largo. Sí, Son sí. las 10 menos 10, perdón. Sí, Pero sí. bueno, yo me apasiono. Le dije a la secretaria que me cortara y cuando vi la hora le dije, dame 15 minutos y seguí. Claro, claro. Y así hago en las aulas. Bueno, pero igual bueno, nos encontramos el lunes que viene. qué bien. Y yo les mando el material. Vos mandame la presentación y yo se las mando. Dale. Muchas gracias a todos. vos, Laura. Te veo la semana que viene. Y Dale. a todos los que pudieron aguantar hasta esta hora y a los que se tuvieron que ir antes, lo mismo. Les agradezco a todos Sí, sí, el sí. haberme escuchado estas palabras hoy. Gracias. Gracias, Gladys. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Chao. Chao, Jenny. Chao, Dino. Chao, chao a todas.